Muy bien, Dios bendiga. Hoy vamos a comenzar una serie de estudios expositivos de la palabra de Dios y vamos a vamos a estudiar el libro de Efesios, un libro muy importante, muy rico para nosotros, y hablábamos del lema entendido en los tiempos, y con humildad nosotros queremos entender qué es lo que el Señor anhela para su iglesia, cuáles son las cosas a las que debemos morir para que podamos resurgir con nuevos pensamientos, con nuevas decisiones y poder así continuar mirando el horizonte que es Jesucristo, la eternidad. Y para comenzar con esto, hay una historia muy interesante, conocida en Hechos capítulo 8, en donde una persona, un funcionario, un oficial, funcionario de la reina de Etiopía, esta persona dice que había venido a Jerusalén para adorar, y había una persona muy conocida, Felipe. Felipe dice que, instruido por Dios, le dice: acércate a esa persona para que puedas hablar con él. Entonces dice que Felipe, una vez que se acerca a esta persona que había venido de Palestina, dice que esta persona estaba leyendo el libro del profeta Isaías, capítulo 53. Y hace esta pregunta, Felipe: ¿entiendes lo que lees? Y dice que el etíope contesta: ¿cómo voy a entender si no hay alguien que me guíe? Aquí saco cosas muy importantes por medio de estas preguntas. No necesariamente todos los hermanos que abrimos la Biblia entendemos lo que leemos. Y es importante en este tiempo interpretar la palabra de Dios, porque debemos entenderla para poder enseñarla. Y por eso hago mención de dos palabras ahí importantes, como la hermenéutica, que es el arte y la ciencia de interpretar la Biblia por medio de una teoría, la iluminación divina. Toda la palabra de Dios es inspirada por el mismo Dios. Utilizó a hombres que puedan, por medio del Espíritu Santo, puedan escribir estas palabras. Por eso todo va a pasar menos la palabra de Dios. Pero también hay métodos que nosotros debemos utilizar para la interpretación de la palabra. Y hay principios. La palabra de Dios es cristocéntrica. Así también la exégesis, que es en simples palabras, nos ayuda a interpretar o a extraer literalmente el significado de la palabra. Sirve y nos ayuda a exponer, a interpretar, a poder profundizar en la palabra. Y ahí aparecen tres palabras importantes: la observación, que dice el texto; la interpretación, qué significa; y también cómo voy a aplicar eso a mi vida. Nosotros tenemos que entender que la palabra de Dios ha sido escrita en un contexto, en un tiempo, en un lugar, y lo que tratamos por medio de la exégesis, de la hermenéutica, es cerrar, tratar de achicar esa brecha cultural, contextual del tiempo, brecha gramatical, literal, ¿sí? Y quiero comentarles que en la iglesia de Corintios había dos problemas puntuales que estaban claramente enmarcados. Primero, la inmoralidad con la que este grupo de personas vivía. Por eso habían acuñado ahí un término corintiano. Pero también había otra cuestión. Estas personas, dice que eran aficionados de aquellos filósofos griegos que tenían una oratoria prominente, esta forma de una argumentación eficaz. Entonces dice que estos corintios eran selectivos en cuanto a los maestros, eran seguidores de diferentes maestros. Y esto generaba divisiones políticas, sociales, y esas divisiones también habían venido a la iglesia, se habían instaurado. Por eso algunos decían: soy seguidor de Pablo, de Apolo, de Pedro. Los super espirituales decían:
nosotros seguidores de Cristo, pero esto era muy peligroso. Estas personas habían entrado también en poder como idolatrar en algún sentido esta gran oratoria que tenían los filósofos en aquella época. Entonces, el apóstol Pablo da un golpe certero en 1 Corintios 4, capítulo 4, versículo 1, y dice: así pues, téngannos los hermanos como servidores de Cristo y como administradores de los misterios de Dios. Qué impresionante. Servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahí John Stott, que puse ahí un autor que escribió un libro, dice que los administradores son aquellos encargados de ser los depositarios y los dispensadores de los bienes de otros. ¿Qué significa esto? Depositarios son los encargados de cuidar, son los encargados de controlar, y los dispensadores son aquellos que entregan los bienes. Así dice este autor que los administradores, aquellos que predican la palabra, que enseñan la palabra, son los administradores de los misterios de Dios que ya han sido revelados por medio de su palabra. Por eso hay que tener mucho cuidado cuando una persona se acerca y te dice: de la misma voz de Dios tuve una visión, en un sueño Dios me habló. Dios ya habló por medio de su palabra. Y esos misterios que en el Nuevo Testamento están y quieren en el original, y uno si estudia la palabra, te ayuda a entender que esos misterios ya han sido revelados por medio de la Escritura. Son aquellos bienes que la iglesia debe dispensar, debe entregar, debe compartir y debe cuidar. Por eso es necesario, hermano, meditar en la palabra de día y de noche. Por eso es necesario deleitarse en la palabra de Dios. Por eso es necesario ser entendidos en los tiempos. Y los entendidos en los tiempos vuelven a la palabra, van a la palabra, buscan la palabra como única guía, como única fuente inagotable de toda sabiduría, de toda verdad. Lo que requiere el administrador no es ser original. Hoy hay muchas personas que por hacer un show de la predicación, de la adoración, buscan la originalidad y buscan encontrar cosas o buscan decir cosas que están fuera de contexto y que sirven muchas veces de pretexto para confundir, para engañar. Entonces lo que el Señor nos está llamando a ser fieles en la palabra de Dios, y los fieles entienden la palabra de Dios, estudian la palabra de Dios y reconocen que son fieles administradores de los misterios de Dios revelados en su palabra. Esos son los bienes. Ahora bien, vamos a entrar en la carta de Éfeso, libro de Éfeso. Esta carta está dividida en dos partes. Primero, querigma y didaqué. Querigma, la primera parte, los 3 primeros capítulos, aquí deja establecido en un tono afirmativo la proclamación del propósito eterno de Dios. Pero desde el capítulo 4, 5 y 6 habla de que cómo tiene que un creyente, aquel que ha sido escogido por Dios, aquel que ha creído en el Señor Jesús, cómo debe vivir ese llamado, ese propósito eterno. Qué importante es poder entender que este libro, en la primera parte, como les decía, tiene un tono afirmativo, afirma las verdades de Dios, pero después, en un tono imperativo, te dice cuáles son los mandamientos que deben seguir aquellos hombres y mujeres para cumplir la voluntad de Dios. Y la primera pregunta que nos hacemos es: ¿quién escribió este libro? Bueno, dicen Hechos de los Apóstoles que el apóstol Pablo, en el año 62 después de Cristo, escribe esta carta a la gente de Éfeso, y estaba él en una casa alquilando y ahí predicaba la palabra. ¿Puedo molestarte un ratito? Me mandan los hermanos un mensaje que sin micrófono
escuchan mejor al aire. Yo no sé si todos escuchan él cuando está sin micrófono, porque tenemos ese conflicto. Con micrófono lo escuchamos nosotros, pero los que están en la casa es lo que tú has estado. Agradecemos a los hermanos que nos están escuchando ahí por medio de Facebook. Bien, sin micrófono vamos a hablar. Traemos un carmen. No, estoy. Repito, en el año 62. Ah, perfecto. Muy bien. Nos acercamos. Porque me dice que cuando vuelvo el micrófono, no lo usamos bien. Ahí estamos, bien. Bueno, repito, en el año 62 después de Cristo, el apóstol Pablo, en una casa alquilada en Roma, de Roma a Éfeso había 2022 kilómetros, dice que él escribe esta carta. Estaba preso, estaba en la cárcel, y allí él seguía cumpliendo su ministerio. Y la iglesia de Éfeso era una iglesia grande, que estaba en un auge. Había muchos convertidos, había muchas personas que habían recibido a Cristo en su corazón, que querían vivir según la voluntad de Dios, y ahí aparece esta carta escrita, y no solamente a la gente de Éfeso, sino también a sus alrededores. Ahí vamos viendo la plaquita, 2022 kilómetros aproximadamente, entre Roma y Éfeso. Pero cuando hablamos de métodos, tenemos que, para estudiar la palabra de Dios, hay un método histórico que debemos nosotros, por medio de serie de preguntas, hacernos para poder entender lo que estudiamos. Ahora estamos estudiando un libro, pero así cuando estudiamos un capítulo, cuando estudiamos un evangelio, y yo me hice una serie de preguntas para poder entender un poco el contexto de lo que estamos hablando. Por eso hay algunas preguntas ahí. ¿Quién escribió el libro? Bueno, ¿quién lo escribió el libro? El apóstol Pablo. ¿Cuándo fue escrita? En el año 62 después de Cristo. ¿A quién fue escrito? A la gente de Éfeso. ¿De dónde fue escrito? De Roma. ¿Quién reafirma la carta? Bueno, nosotros vamos a, por medio del estudio, que es una serie de estudios expositivos, vamos a entender que esta carta reafirma la naturaleza de la iglesia y cómo esta iglesia es el cuerpo de Cristo. También recalca la importancia de la unidad de la iglesia y la utilización de los dones. Los dones no son para guardarlos en un cajón, hermanos. Los dones son para ponerlos al servicio de los hermanos. Los dones son para ponerlos al servicio, para que la iglesia crezca, para que la iglesia progrese, para que la iglesia pueda ser entendida en los tiempos. ¿Qué propone esta carta? Bueno, el apóstol desea fortalecer la fe de estos creyentes, porque el apóstol sabe que aquellas personas que anhelan vivir una vida en santidad, aquellas personas que anhelan hacer la voluntad de Dios, dice que el enemigo anda como león rugiente. Entonces, él les dice, ustedes van a tener ataques del enemigo, pero aquí les dejo las armas para que puedan combatir. Eso es lo que propone. Y en tercer lugar, ¿cuáles son los temas a tratar en esta carta? Bueno, el propósito eterno de Dios, Cristo como cabeza de la iglesia y centro de todas las cosas, qué importante, cómo debe vivir el creyente, cuál es la conducta que debe tener el creyente, ¿sí? Y la unidad de Cristo con la iglesia. Qué importante es volver a comprender, a recordar la unidad de la iglesia de Jesucristo con la piedra angular, con la piedra principal. Agarramos nuestras Biblias, vamos a la primera parte de Éfeso, libro de Efesios, capítulo 1, y dice: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Pablo significa pequeño. Antes se llamaba Saulo. Después de su conversión se le cambia el nombre. Cada nombre en el original, en los hebreos, los judíos, tenían un destino el nombre. Pero miren lo que dice: apóstol de Jesucristo. Ese era su ministerio. Ustedes recordarán que
Jesucristo comenzó con 12 discípulos, pero luego de Pentecostés se fueron agregando apóstoles, Pablo, Bernabé, etc. Apóstol es una palabra griega que significa enviado, mensajero. Yo quiero hacer mención acerca de esto, lo vamos a estudiar con mayor profundidad porque en el libro de Efesios, capítulo 2, versículo 20, allí habla que Cristo es la piedra angular y los apóstoles y los profetas son el fundamento. Ahora bien, hermano, para edificar se pone un fundamento, no se puede seguir poniendo fundamentos, bases. Entonces, me lleva a pensar cuán preocupante es aquellas personas que se autoproclaman apóstoles, profetas, porque el fundamento ya fue establecido, ya estuvieron los apóstoles aquí en la tierra. No se pueden seguir poniendo fundamentos sobre fundamentos, por eso la Biblia dice, cuidado cómo sobreedifican, cuidado cómo están edificando, ya está el fundamento, ya lo estableció Jesucristo, los apóstoles, ya está la palabra. Ahora nosotros tenemos que tener cuidado, ¿por qué? Porque los apóstoles son aquellas personas que han tenido un encuentro real con Jesucristo. Los apóstoles han sido acompañados por medio de milagros, señales y prodigios. Los apóstoles han sido escogidos especialmente por Jesús. Por eso dice apóstol por la voluntad de Dios. Dios es el que eligió a los apóstoles por la voluntad de Dios. Su llamamiento. Nadie puede autonombrarse apóstol, profeta. Aquí la palabra de Dios lo dice y lo vamos a estudiar con profundidad. Miren los destinatarios. Dice a los santos y fieles que estaban allí. Yo siempre digo que la palabra santo significa apartado y separado del pecado y consagrado a Dios. Y hay muchos versículos en el libro de Éfeso que mencionan a estas personas como santos y fieles. Son como sinónimos. Cuando pensamos en fidelidad, aquella persona que es fiel, podemos pensar en una persona leal, digna de confianza, en una persona que se le puede encomendar una tarea y lo va a hacer con honestidad, con transparencia, con integridad. Y el apóstol llama santos y fieles a estas personas. Y ustedes saben, hermanos, hay una frase que me encanta en el Salmo capítulo 2, versículo 11, y que siempre lo llevo en mi corazón. Dice que nosotros debemos servir a Dios con temor, pero debemos alegrarnos con temblor. Y ahí hay dos palabras hebreas, irit, shamay, que es temor a Dios, temor al cielo, que claramente expresa sentir, no es pánico, no es miedo hacia Dios, sino es sentir vergüenza, sentir angustia de vivir una vida apartada de Dios, que mi conducta no refleje la voluntad de Dios. Pero también habla de temblor ahí, y el original que es jared, que significa alguien que tiembla emocionado ante la presencia de Dios, alguien que ama al Señor, alguien que es apasionado por Dios. Y las personas entendidas en los tiempos son apasionados por la búsqueda incesante, permanente de la palabra de Dios, de la verdad de Dios. Y el Señor Jesús dejó establecido 3 palabras. Son muchas las palabras que ha dejado, pero yo quiero mencionar 3 palabras que me llevan a reflexionar sobre mi vida espiritual. Primero, amor. Segundo, humildad. Y tercero, servicio. Una persona que teme a Dios, una persona que se alegra con temblor, es aquella persona que ha entendido estos 3 conceptos. Humildad. Y hablaba en el mensaje anterior sobre el orgullo. Proverbios capítulo 6 dice que el Señor detesta el orgulloso. Dice que todas las personas que tienen un corazón altivo están apartados de Dios. Y también lo dice en Proverbios 16, que con la soberbia viene la deshonra, pero con la humildad viene la sabiduría, viene la honra. Santiago también reafirma que Dios resiste al soberbio, no te deja avanzar, pero da gracia al humilde. Da gracia al humilde, sostiene al humilde. Entonces nosotros tenemos que aplicar esto en el servicio.
el amor. La persona que es orgullosa es una persona que se confunde, piensa que sirve a Dios, que sirve a la gente, pero solamente está interesado en sus necesidades, en sus ambiciones, en sus deseos. Como lo dije el otro día, es súper sensible a sus heridas, pero insensible a las heridas que causa. Pero también cuando hablamos y esa palabra ahí, amor, humildad y servicio, pensaba en tres palabras que empiezan con O. Primero, es el orgullo. Pero segundo, es el oficio. Y oficio significa la tarea que hemos sido encomendados. Y dice en Filipenses que nosotros tenemos que hacer las cosas, pero nunca con un sentido para hacer contienda o para vanagloriarnos. Antes bien, dice, tenemos que estimar a los otros como superiores. Lo que tenemos que hacer siempre es pensando en el bienestar y en el beneficio también de los demás. No mirando cada cual por lo suyo propio, sino también por los otros. Y ese es el oficio, ese es el servicio. Por eso el Señor Jesús persistía: hermanos creyentes, amen. Hermanos creyentes, sean humildes, sirvan a Dios, sirvan a Dios. Nosotros, no, como les decía, no estamos para encajonar nuestros dones, nuestros talentos, todas las riquezas que tenemos en Cristo, las tenemos que compartir. Pero en tercer lugar, pienso en la obediencia. Primero el orgullo, segundo el oficio, tercero la obediencia. Y por eso decía el apóstol Pablo: haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. El sentir de Cristo. El sentir de Cristo. Tenemos que tener el mismo sentir. Tenemos que pensar como Cristo pensó. Tenemos que tener el corazón que Cristo tuvo, la mente de Cristo, los deseos de Cristo, las ganas que tenía el Señor Jesús por estar conectado con el Padre, por hacer la voluntad del Padre, pero también ese deseo de que todos, tanto judíos como griegos, gentiles, puedan llegar al conocimiento de Dios y de la salvación. Pero continúa el versículo, dice: gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Ahí aparece la palabra gracia. Si recién hablábamos del fundamento, que ya está establecido el fundamento principal de nosotros es la gracia. La persona que recibe a Cristo en su corazón, la persona que ha aceptado a Cristo como su Señor y salvación por medio de la fe, es aquella persona que empieza a experimentar y a vivir y a disfrutar de la plenitud de la riqueza de la gloria en Cristo Jesús. Es aquella persona que tiene dones, tiene talentos. Es aquella persona que entiende su propósito. Es aquella persona que recibe todas las dádivas, todos los regalos de Dios. Esa es la gracia. Ese es el principal fundamento. Es la virtud y la capacidad que Dios nos entrega para hacer su voluntad. Es andar en la gracia. Y la paz, que en el hebreo es shalom, no solamente hace mención a un sentimiento, una sensación interna, porque vamos a pasar por tribulaciones, vamos a pasar por aflicciones. Por eso dice el Señor: bienaventurados sois cuando son perseguidos, cuando sufren por causa de mi nombre. Bueno, ese sufrimiento que viene de parte de Dios produce en nosotros paz, gozo, nos pone a prueba para crecer, para ser pacientes, para que se refleje el fruto del Espíritu Santo. Es muy importante entender que con ese sufrimiento viene la paz de Dios, que es la convicción de saber que Dios está en control, la confianza de saber que Dios está en control. Entonces podríamos decir que la gracia es la raíz y la paz es el fruto. Solamente en Cristo Jesús podemos encontrar ese fruto. Por eso dice: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros pensamientos y vuestros corazones. ¿En quién? En Cristo Jesús. Solamente en Cristo.
Podríamos decir que la gracia es la fuente y la paz es el río. Está conectado, ligado. Por eso nosotros tenemos que experimentar en esa paz, creer a esa paz. ¿Sí? Y aquí vamos a ir al versículo 3. Y este versículo, con esto vamos a ir finalizando. Pero este versículo es muy importante y aquí quiero centrar el mensaje, que lo vamos a conectar con lo que sigue de la reunión. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Ahora bien, dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos bendijo. Ahora bien, ¿quién nos bendijo, hermanos? El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. El Padre. El Dios de la Biblia no es una fábula, no es un mito, no es algo imposible de alcanzar, no es una fantasía, es una persona revelada por medio de su Hijo, el Señor Jesucristo. Ese es el objetivo de todo creyente, conocer al Padre, disfrutar de esas bendiciones espirituales que el Padre nos otorgó en Cristo. Y esas bendiciones espirituales que, vuelvo a repetir, muchas veces nos confundieron con el evangelio de la prosperidad. Pensamos que Dios está tan preocupado de responder a nuestras oraciones para que los hijos de Dios estén felices y puedan tener todos los bienes materiales y puedan tener lo que siempre declaramos o proclamamos o deseamos para los hermanos: salud, dinero, amor. Pensamos que Dios está muy preocupado en eso, pero Dios está más preocupado en nuestra santidad, en nuestra vida moral, en nuestro corazón, que podamos entender que ya hemos sido bendecidos. Nos bendijo, ese verbo está en tiempo pasado. Nosotros ya hemos sido bendecidos y esas bendiciones han comenzado a establecerse en nuestras vidas cuando hemos recibido a Cristo en nuestro corazón. ¿Cuál es la idea? ¿O a dónde tenemos que enfocar nuestra mirada? Bueno, en entender que esos misterios, esas revelaciones que están en la palabra, la podamos conocer, la podamos apropiar, y es por medio de la fe. Jesucristo no murió en una cruz para complacer nuestras necesidades egoístas. Dice que el apóstol Pablo decía que cuando nos vamos de acá no nos vamos a llevar nada. Y estamos muy pendientes de nuestras necesidades materiales, pero Cristo murió para tu eternidad, para que algún día, cuando estemos cara a cara con el Señor, podamos adorarle, podamos entrar al trono de la gracia, podamos exaltar su grandeza, podamos disfrutar de las riquezas de la eternidad. Hermano, nuestro enfoque no está en lo terrenal, que se corrompe, que se pierde, que genera conflictos, que genera división, que genera odio. No, nuestra mirada no tiene que estar enfocada en eso, sino en las riquezas, sino en la eternidad. Jesucristo para eso murió. Y nosotros somos peregrinos y extranjeros, dice la palabra de Dios. Este es el tiempo de empezar a disfrutar de esas riquezas para la eternidad. Este es el tiempo de conocer a ese Padre que algún día vamos a ver cara a cara. Este es el tiempo de gozarnos, de fortalecer nuestra esperanza, nuestra fe, de poder tener una comunión con Dios. Ese Padre que es fuente de todo bien, abrió la ventana de los cielos, derramó su gloria de una manera bondadosa, de una manera sabia, de una manera real, y hemos sido enriquecidos y podemos disfrutar de una plenitud con Cristo. Cuán equivocados estamos, hermano. Y en esto me hago cargo porque muchas veces he buscado al Señor para que me cumpla un capricho, para que haga mi voluntad y no la de Él. Pero este es el tiempo de empezar a buscar la voluntad de Dios. Este es el tiempo de empezar a buscar la voluntad de Dios. Y ahí la plaquita dice: bendito sea Dios. Ahí Pablo empieza con una explosión
de elogios, porque la palabra bendito, que en el griego significa elogio, empieza con esa explosión de bendición. Tenemos que bendecir a Dios, lo dice el Salmo 63, con mi vida te bendeciré, Señor, decía el salmista. Nos bendijo en tiempo pasado. Esa es una oración del Antiguo Testamento. No he encontrado en el Nuevo Testamento una expresión Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios ya nos bendijo en Cristo Jesús con toda bendición espiritual. ¿Dónde? ¿Dónde nos bendijo? Lo que yo les decía, en los lugares celestiales. Los hebreos hablaban de 3 cielos. La naturaleza o el cielo terrenal, en donde nuestros sentidos pueden percibir las plantas, los animales. Pero hablaban de un segundo cielo, las estrellas, las constelaciones. Por ahí lo podemos ver. Pero el tercer cielo, donde estaba Dios, donde está Dios. Por eso Pablo dice que él llegó al tercer cielo, fue el único que está registrado ahí. Bueno, esa es la bendición en los lugares celestiales, hermano. Esa es la revelación de la palabra de Dios. Los bienes materiales, físicos, el Señor nos da conforme a su voluntad. Conforme a su voluntad. Pero todas las bendiciones espirituales, eternas, ya están para sus hijos. Ya están para sus hijos. ¿Se entiende? Ya están para sus hijos. Entonces, ¿dónde debe estar nuestro corazón? Y nuestro corazón debe estar en empezar a disfrutar de esa plenitud, de saber que Dios está en control de todo, de saber que Dios es nuestro Padre, hermano, aunque tu padre y tu madre te dejaron. Tenemos un Padre perfecto, tenemos un Padre que nos ama, tenemos un Padre glorioso, un Padre majestuoso, soberano. Ese es nuestro Padre. Ahí empieza el cristiano a experimentar cuando dice, Abba, Padre. Cuando reconocemos que Dios es nuestro Padre por medio de Jesucristo, ahí empieza un cambio interior y que se refleja en el exterior. Para terminar, ustedes conocen la reflexión de los gansos que viajan en B. Y me puse a meditar en esto. Me puse a meditar porque dice que estos gansos viajan en B porque el movimiento de las alas de los que van adelante genera un impulso de los que van atrás. Cuando un ganso se sale de la línea, el mismo viento arrasa contra él y comienza a cansarse. Hermanos, nosotros tenemos la piedra principal, Jesucristo, la cabeza de la iglesia. Cuando nosotros nos salimos del enfoque, empezamos a sufrir los embates de la vida, los embates de la filosofía, del evangelio que nos confunde, como yo le decía, el evangelio de la prosperidad, la pobre hermenéutica de la declaración positiva, como ya lo mencioné, que hermanos declaren, hermanos, todo lo que pisen ustedes será de ustedes, todo lo que pisen las plantas de los pies será propio, será de ustedes, y empezamos a confundirnos. Por eso es importante ser entendidos en los tiempos, y el entendido en el tiempo medita en la palabra de Dios, reflexiona en la palabra de Dios, pero también dice que estos gansos, cuando alguien sufre una caída, o cuando algún ganso está enfermo, o cuando ha sufrido un accidente, o le han pegado un tiro, dice que con él, con el herido o enfermo, bajan otros más. Y qué bueno es, hermano, que hoy, qué bueno es entender que Dios nos está llamando a la unidad, a sostener al débil, a levantar al caído, al que tiene hambre darle de comer, como dice la palabra, al que tiene sed darle de beber, al que está en la cárcel visitarlo. Qué importante es animarnos en este tiempo, no dejarnos abandonados. Por eso, hermano, este es el tiempo correcto, perfecto, para ponernos a cuenta. Si hay heridas sin sanar, si hay amargura, si hay odio, si hay envidia, si hay cosas que se han metido en la iglesia que no vienen de Dios,
Este es un tiempo de abrazarnos, de sostenernos, de ir al herido, consolarlo en el amor del Señor, abrazarlo si es necesario y decirle: te estamos cuidando, porque somos uno en Cristo, somos unidos en Cristo y debemos tener comunión. Pero también dice que estos gansos van arengando al líder que va adelante, van animando constantemente. Y hoy pensaba, cómo es importante sostener a nuestros pastores en este tiempo, así como a Moisés le sostenían la mano. Nuestros pastores necesitan de nuestro amor, de nuestra compañía, de nuestro apoyo, necesitan de nuestras palabras de aliento, de ánimo. Necesitamos sostener a nuestros pastores, a las autoridades que han sido puestas por Dios. Esa es la iglesia que el Señor está llamando a que se despierte, que deje de perder el tiempo con cosas que no edifican, sino con cosas que tienen sentido. Este es el tiempo, hermano, de unirnos. Este es el tiempo de estudiar la palabra, pero no solamente estudiarla y entenderla y comprenderla, sino también enseñarla, vivirla. Le voy a pedir al hermano, al pastor, a nuestro anciano, Ricardo, si puede terminar con una oración. Que el Señor realmente esté bendiciendo nuestras vidas. Agradecemos a las personas que están aquí presentes y